Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Elon Musk sugirió que contempla la quiebra como una posibilidad para Twitter Incorporated, que es el nombre de la empresa matriz de la popular red social Twitter, que el multimillonario acaba de adquirir por $44.000 millones. El comentario de Musk sobre la quiebra de la compañía se produjo durante una reunión con el personal de Twitter, poco después de que les advirtiese sobre los problemas económicos graves, y esta es la palabra textual que utilizó, que enfrenta la empresa en estos momentos. Durante esa misma reunión, Musk también habló sobre el fin del trabajo en remoto para la mayoría de los empleados y les pidió que regresasen a la oficina cuanto antes. Desde que Elon Musk tomó posesión del cargo de presidente de Twitter hace 3 semanas, la influyente plataforma de redes sociales vive presa de la incertidumbre. Entró como un elefante en una cacharrería, despidiendo a los principales directivos y a renglón seguido redujo a la mitad o a prácticamente la mitad la plantilla, lo que afectó a miles de empleados en todo el mundo. En aquel momento, unas 7.500 personas trabajaban en la empresa. Ahora se estima que lo hacen algo menos de 4.000. Musk justificó este recorte en el acusado descenso de ingresos que sufre la compañía. Habló de pérdidas estimadas de unos $4 millones al día, algo que, como es fácil de imaginar, de mantenerse les obligaría a echar el cierre en un periodo de tiempo muy corto. El hecho es que, a pesar de que no conocemos las cifras exactas, no olvidemos que es una empresa que no cotiza en bolsa, sí que sabemos que grandes anunciantes han decidido poner en suspenso su publicidad en Twitter, en espera de ver por dónde irá la red social de aquí en adelante. Musk, que sigue tuiteando con el mismo estilo y con la misma frecuencia que lo hacía cuando estaba fuera de la empresa, se ha dedicado en estas últimas semanas a soltar numerosos globos sonda. Uno de ellos levantó cierta polémica el mes pasado y pasó por aquí por La Contracrónica cuando anunció que las marcas de verificación se venderían a $8 mensuales. Días más tarde aparcó la idea y sigue estudiando el modo de aumentar los ingresos, ahora que los gastos los ha reducido al mínimo imprescindible. No es la primera vez que Musk se encuentra con una empresa en posición complicada. En otros negocios suyos de su propiedad, también lo pasó mal en ciertos momentos. Tesla estuvo al borde de la quiebra hace varios años antes de sobreponerse a los problemas de producción. Hoy Tesla, como bien sabemos, es el fabricante de automóviles más valioso del mundo. SpaceX también ha tenido que lidiar con dificultades financieras en varias ocasiones, pero hoy tiene un par de proyectos en cartera muy interesantes, como el cohete a Marte Starship o la constelación de satélites Starlink, diseñada para dar servicio de Internet desde la órbita terrestre. Tesla o SpaceX son claramente dos negocios muy distintos al de las redes sociales, pero todo indica que Musk tiene un plan que no ha hecho público, pero que por la escandalera que está armando debe de encontrarse en su primera fase de implementación. Es poco creíble que se haya gastado tanto dinero en una compañía para proceder a su cierre pocos meses después. Eso no solo le provocaría un gran quebranto económico, estamos hablando de $44.000 millones, sino que sería demoledor en términos de imagen. Lo que todos nos preguntamos es qué diablos pretende hacer Elon Musk con Twitter. Elon Musk dejó caer la semana pasada, durante una reunión con personal de la empresa, que su adquisición de Twitter por $44.000 millones podría resultar en una inesperada declaración de bancarrota. Esto hizo que automáticamente todos los teletipos del mundo actuasen al unísono, mandándolo a las principales redacciones, y nos sorprendió, especialmente a los que somos usuarios de la red social Twitter. Es una posibilidad, obviamente, porque nada es imposible, menos aún en nada dentro de una empresa, pero la verdad es que parece poco factible. Primero porque Musk ha dedicado muchísimo dinero para quedarse con Twitter. La ha comprado, de hecho, por encima de su precio. Segundo, porque Musk no puede permitirse un tropezón semejante por simple cabezonería, en un momento en el que dos de sus principales empresas, mejor dicho, sus dos principales empresas, que son Tesla y SpaceX, se encuentran en un momento crucial de su existencia. Respecto a Tesla, pues en fin, ¿qué queréis que os diga? Los vehículos eléctricos han tomado ya velocidad de crucero.
no son esa novedad extraña de hace 10 o 12 años. La electrificación paulatina del parque móvil, al menos en el primer mundo, parece inevitable. Cada vez se ven más vehículos eléctricos de distintas marcas, se ven cargadores por las calles. Vamos, algo que en el año 2010 o 2011 nos hubiera parecido pues poco menos que de ciencia ficción. Hoy empieza a ser parte habitual del paisaje de las ciudades, al menos ya digo en el mundo desarrollado. Sí que sería de tontos cargarse Tesla en un momento en el que una compañía que tiene ya 15 años, más de 15 años de historia, pero que está llegando su momento. Respecto a SpaceX, pues 3/4 partes de lo mismo. SpaceX fue la empresa en la que Elon Musk metió, si no todos, y al menos parte del dinero que obtuvo tras su venta de PayPal. De esto hace un montón de años, hace 20 años. Os lo contaba en el último programa que hice sobre Twitter y Elon Musk, y es una empresa que le ha costado muchísimo sacar adelante. Acaba de estrenar, de hecho, el año pasado, en 2021, su red de satélites Starlink, y cuenta pues ya a lo tonto con casi 1 millón de suscriptores, unos 750.000 pude ver hace no mucho tiempo, y de hecho han empezado a poner publicidad en todas partes. De hecho, en la propia Twitter lo ha llenado de publicidad. En España Starlink está operativo desde enero de este año, pero no solo en España, en Estados Unidos desde el año pasado y en un montón de países de Europa y del mundo. Así que es una cosa que tampoco es el momento para decir soy un desastre, voy a quebrar la empresa que acabo de comprar, porque automáticamente lo notarán sus dos principales empresas. A ver, no es que Twitter sea demasiado grande para caer, que evidentemente no lo es, ni mucho menos, es que sería del todo inoportuno que lo hiciese. Es decir, que sería completamente inoportuno que cayese. Para ir reconduciendo la situación, Musk lleva aproximadamente un mes tratando de incrementar la facturación por suscripción y tranquilizar ya de paso a los anunciantes sobre el futuro de la plataforma. Twitter estaba perdiendo dinero, bastante dinero, de hecho, antes de que Musk comprase la empresa. Y este acuerdo de compra sumó una carga de deuda que requiere nuevas fuentes de efectivo. El problema es que es difícil determinar el estado de la empresa en estos momentos. Como os decía antes en la introducción, Twitter ya no cotiza en bolsa, así que no tiene que presentar informes financieros ante la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Estos informes son muy útiles porque permiten saber de una manera bastante certera la salud financiera de una empresa cualquiera. Así funciona la regulación, esto no solo sucede en Estados Unidos. En el caso de España, pues tienen que presentar esos informes ante la CNMV para evitar que una empresa salga a bolsa y esté completamente quebrada. Que cuando vayas a invertir tengas al menos información para dirigir tu inversión en una o en otra dirección. Los analistas, por lo tanto, tienen que conformarse con la información que Musk va facilitando. No lo hace de manera muy ordenada, todo hay que decirlo, va simplemente soltando perlas aquí y allá. También hay información disponible, información pública, quiero decir, disponible excavando investigando en los detalles del acuerdo de adquisición, y también tenemos información con los últimos informes que Twitter Incorporated envió a la SEC antes de salir de cotización, de salir del parqué. Una posibilidad, como decía antes, podría ser la quiebra. O sea, no hay que evitar, no hay que olvidarla. Es posible, cualquier empresa puede quebrar, incluso las más grandes. Pero hay dos maneras de quebrar en Estados Unidos. Una es mediante el famoso Chapter 11, el capítulo 11, y otra es el capítulo 7. Así que en el caso de que presentase la quiebra lo haría por el capítulo 11, no con el 7. Esta es la ley de quiebras de Estados Unidos. Luego hay otro capítulo que no recuerdo cuál es el número, no sé si el 13, que es el que se aplica a las quiebras personales, individuales. Bueno, en este caso, como sería una quiebra corporativa, tendría que elegir entre el 11 y el 7. El 11 sería lo más parecido a nuestro concurso de acreedores, a lo que en España se llama concurso de acreedores. La empresa, llegado un momento, no puede atender sus pagos y emplea esa figura para no quebrar desordenadamente, es decir, para protegerse de los acreedores, tener tiempo de reestructurarse y evitar una liquidación desordenada. El capítulo 7 es distinto. El capítulo 7 sería ir directamente a la liquidación y a la extinción de la sociedad. El capítulo 7 yo directamente lo elimino en este caso, porque no te has gastado 40.000 millones de dólares en quebrar una empresa a la vuelta de 2 meses. Sería del género tonto, y Elon Musk tiene muchísimos defectos, pero entre ellos no está la tontería. Tontería tiene un rato, pero tontería en otra acepción de la palabra. Digo que tiene un rato porque no hay más que mirar su cuenta de Twitter. Es decir, la incapacidad para gestionar una empresa sí que no es en absoluto. Es un tipo muy capaz. Sí que
esto no tendría mucho sentido. El primero, es decir, el capítulo 11, sería mucho más probable que el segundo, que el 7. Pero bueno, volvamos al principio. Musk, como sabemos, se ha gastado mucho dinero en Twitter, por lo que una quiebra le ocasionaría un quebranto financiero serio, considerable. Estamos hablando, es multimillonario, pero es que 40.000 millones de dólares son 40.000 millones de dólares. Caray, también para Elon Musk. Le supondría también un quebranto desde el punto de vista de la imagen personal. Estarían choteándose de él y riéndose de él durante años. Lo de Twitter sería un lastre que tendría que tirar de él el resto de su vida y de su carrera como empresario. No creo que se quiera enfrentar a eso. Además, como os decía antes, eso afectaría directamente a sus otras empresas, a las empresas que realmente le interesan y de donde hace su dinero, especialmente de Tesla y de SpaceX. De modo que está bien posible que trate de buscar o que esté buscando, pero claro, no podemos saberlo a ciencia cierta, otras vías como encontrar financiación, por ejemplo, financiación rápida para que eso amortigüe el primer año y medio de gestión. Twitter siempre ha sido una red muy popular, no tanto para el gran público, que no aguanta comparación con otras grandes redes sociales, tipo Facebook, en comparación respecto al número de usuarios. Quiero decir, tipo Facebook, tipo Instagram, bueno, TikTok, sin ir más lejos. Pero en cambio es muy popular entre políticos, entre celebridades, entre famosos, entre periodistas, por supuesto. Apenas hay periodistas que no tengan Twitter. El que más y el que menos tiene su cuenta abierta. Hay unos que se pasan la vida ahí y otros que apenas entran para unas pocas cosas. Pero prácticamente todos los periodistas consultan Twitter en algún momento del día. Yo, por ejemplo, que entro a Twitter un par de veces al día, lo consulto por la mañana, suelo 3, otra vez a mediodía, mientras como echo un vistazo, como solo, pues me entretengo mirando un poco las noticias y también miro lo que está sucediendo en Twitter, el mal humor que hay general allí. Y luego por la noche, pues cuelgo el programa del día, en fin, que suelo colocar mis cosillas. Vamos, que no soy un usuario muy intensivo, pero hay otros que sí lo hacen. Lo mismo pasa con los políticos, con los partidos políticos. El hecho es que todo lo popular que es entre estas categorías, políticos, famosos, periodistas, como negocio es una ruina absoluta. Ni siquiera durante la pandemia, cuando todas estas empresas estaban hartándose a ganar dinero, Twitter consiguió hacer dinero. En 2020, el gran año de la pandemia, Twitter perdió más de 1.000 millones de dólares. 1.140 millones, lo tengo aquí apuntado. En 2021, el año después, redujo bastante sus pérdidas, las redujo de forma considerable, las bajó hasta los 221 millones. Bien, si vamos a una horquilla más amplia de 10 años, pues en la última década solo ha obtenido beneficios, y no muy altos, en 2 ejercicios de 10. En fin, nadie monta una empresa para ganar dinero 2 años de cada 10, a no ser que esos años ganes una verdadera fortuna que pague las pérdidas y cubra las pérdidas de los 8 años restantes, que no es el caso ni muchísimo menos en Twitter. Eso que decían antiguamente de las líneas aéreas, que una línea aérea, si pillábamos sus 50 años de historia, veíamos que había perdido más dinero del que había ganado, ¿no? Que no siempre es cierto, pero bueno, en este caso sí que tenemos una empresa que es ruinosa. A los anteriores equipos directivos les costaba mucho atraer nuevos usuarios, y a la vista está de que echemos el vistazo general sobre el número de usuarios en las distintas redes sociales, y también les costaba bastante encontrar nuevas fuentes de ingreso. Twitter ha tenido problemas para convertirse en una red seductora para un montón de categorías que no entran dentro de políticos, periodistas, famosos y poquito más. Y gente muy aficionada a la política. Esa es la realidad. También ha tenido problemas para inventarse cosas, innovar, inventarse fuentes de dinero, es decir, buscar dinero por aquí y por allá. El año pasado facturó en total 5.100 millones de dólares. En su última presentación, como presentación trimestral exactamente, su último informe de cuentas como empresa cotizada, que es la correspondiente al segundo trimestre del año 2022, los ingresos fueron 1.180 millones de dólares, algo menos de lo que habían facturado el año anterior en el mismo trimestre. Es decir, que ni siquiera optimizando al máximo los ingresos, la facturación, habían conseguido nada realmente importante.
Si nos preguntamos de dónde saca el dinero Twitter, el dinero que paga los salarios de sus empleados y que remuneraba, mejor dicho, no remunera ahora mismo, pero sí remuneraba a sus accionistas, proviene, de hecho, porque esto no ha cambiado, básicamente de la publicidad. El 90% de la facturación de Twitter proviene directamente de la publicidad. En 2021, tengo aquí los números, de 5.100 millones facturados, 4.510 millones correspondían a publicidad y 570 millones a licencias de datos y otros servicios. En el momento de su adquisición, Twitter tenía una capitalización de mercado de 37.480 millones de dólares. Esto es en marzo, concretamente, a finales del mes de marzo, justo unos días antes, que esto fue a principios de abril, unos días antes de que Elon Musk aceptase comprarlo, se propusiese comprarlo. Son datos que aporta la SIP, es decir, que son datos, digamos, oficiales, ya negro sobre blanco. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Desde el mes de marzo, pues ha pasado que las acciones de las redes sociales se han desplomado. No hay más que echar un vistazo a cualquier tecnológica, pero concretamente si vamos a Facebook lo podemos ver cómo han caído. El Meta, exactamente, que es la compañía matriz de Facebook. Y así podemos ver en casi cualquier red social cómo ha ido a menos, cómo han empezado a tener problemas en bolsa y también problemas con las cuentas. Esto sería extrapolable a Twitter. La de Twitter de cualquier manera se mantuvo en el entorno de los $40. Estoy echando un vistazo ahora mismo en sus últimos meses de cotización, tuvo algunas subidas, algunas bajadas, pero por ahí. Musk de cualquier modo la compró cara. La compró a $54, $54 con 20 centavos exactamente. Desde que salió del Nasdaq hace unas semanas ya no tenemos ni idea de cuánto vale esta acción. Si es que saliese mañana en la bolsa, pero seguramente valdría mucho menos por todo lo que ha sucedido en torno a la empresa y porque la situación ahora mismo para redes sociales y para empresas tecnológicas, la situación bursátil no es precisamente halagüeña. El propio Musk, nada más llegar, reconoció que el estado financiero de la empresa no era el mejor, esa es la verdad. Dijo que las cosas estaban mal y fue sincero. Nada más llegar despidió a los directivos, que muchos leyeron aquello en clave de, le quiere vengarse, ¿no? Por ofensas del pasado, pero también había motivos, muchos, no digo yo que no lo hubiesen ofendido, pero sobre todo eran motivos de tipo económico. Es decir, Parag Agrawal y todos los demás, pues no lo habían hecho bien, no había más que echar un vistazo a los números. Así que lo primero que dijo fue eso, está la cosa bastante mal, casi que menos mal que he llegado yo, porque si no, la compañía se dirigía hacia una quiebra, segura. Dijo a principios de mes que Twitter había sufrido una caída masiva en la facturación, evidentemente publicitaria, y que estaba perdiendo 4 millones al día, $4 millones al día. Multiplicadlo eso por 30 días al mes y 365 días al año. Lo que supone esa pérdida, es más directo a la quiebra. Lo que no sabemos es si esa caída es fruto de la crisis en el mercado publicitario, en las redes sociales, o simplemente una suspensión temporal por la llegada de Musk a la presidencia. Algunas empresas, ya he comentado aquí alguna, que por ejemplo General Motors lo dijo en su momento, que dejaba de anunciarse en Twitter hasta que la cosa se aclarase, o General Mills, que estos fabrican cereales, o United Airlines, que es como dice el nombre, pues es una aerolínea muy importante, por cierto, en Estados Unidos. Estas empresas y unas cuantas más anunciaron, además hicieron un comunicado de prensa diciendo que salían de Twitter, que iban a seguir anunciándose en otros lados, pero sacaban a Twitter de sus planes comerciales debido a la incertidumbre que había creado Elon Musk. Y, ojo, esto lo reconocieron y que volverían tan pronto como viesen que la cosa estaba otra vez encarrilada. El éxodo de anunciantes es, evidentemente, pues toda una amenaza para una empresa que depende tanto de la publicidad. Sin anuncios, Twitter tendría que cerrar mañana o pasado mañana. Vamos, que en cierta medida está coqueteando con el desastre. La pregunta que habría que hacerse es si van a volver esos anunciantes que se han ido porque no se fían de Musk, de la nueva gestión. Pues no tenemos ni idea, eso es lo cierto. Pero como pista, contaba el Wall Street Journal el otro día que varias negociaciones de contratos publicitarios a largo plazo, con contratos que comienzan a finales de este año, principios del próximo, o no se han firmado o se han dejado en el aire hasta nuevo aviso. Esos contratos, según decían estos, comentaba un redactor en el Wall Street Journal, suponen más del 30% de la facturación de Twitter en Estados Unidos, que es de sobra su primer mercado mundial. Esos anunciantes se mantendrán fuera
hasta que vean por dónde van las cosas. Luego algunos regresarán, eso está claro, especialmente si comprueban que los usuarios siguen ahí y hay retorno de los anuncios. Quizá por esa razón insiste tanto Elon Musk en que Twitter es un sitio divertido, lo ha dicho varias veces, que es la red más divertida que existe y que merece la pena quedarse. En una palabra, está apelando a los usuarios que quédense ustedes aquí porque merece la pena, porque es muy divertido, porque hay gente que cuelga memes y porque el presidente es un cachondo mental que se pone fotografías raras y que hace chistes por la propia red social. Está insistiendo en que merece la pena quedarse ahí porque sabe que mientras esté la gente ahí, los anunciantes que se han marchado podrán volver y los que todavía siguen pues se mantendrán dentro. Al final, una red social no deja de ser un montón de ojos mirando una pantalla, la pantalla de un teléfono, la pantalla de un ordenador. Así que si hay un número de ojos considerablemente segmentado, bien segmentado, vamos, de cara a los anunciantes, pues los anunciantes acudirán como abejas a un panal. Lo que no sabemos es cuánto tiempo pasará hasta que se recupere la confianza en la empresa por parte de los anunciantes. Podrían ser 3 meses, podrían ser 6 meses o podrían ser 3 años. No tenemos ni idea, claro. Si realmente no se recupera, pues en 3 años quizá Elon Musk tenga que convertirla en otra cosa, esta red social. Bien, pues es por ello, por esta crisis publicitaria con la que se ha encontrado, por lo que Elon Musk anda tan emperrado con las suscripciones, con la suscripción, vamos, con que pagues por tener Twitter, en una palabra. Os lo explicaba aquí hace unas semanas en una contra que hice, que creo que la titulé de manera muy gráfica, Elon Musk y el Twitter de pago, lo decía todo, estaba todo condensado en el título. Cada suscripción, esto lo sabe cualquier dueño de un periódico, sabe que le interesa mucho venderlos, pues le interesaba, porque ya casi apenas se venden periódicos en kioscos, pero en su momento, bueno, nos interesa mucho vender periódicos en los kioscos, nos interesa también que nos entren buenos anunciantes, pero lo que nos interesa de verdad es un suscriptor, que es un tipo que paga mensualmente y le mandamos el periódico a su casa. Luego, lo mismo que ahora con las suscripciones online. Lo que le interesa al Economist es tenerme a mí trincado y que yo pague puntualmente el día 1 de cada mes mi suscripción al Economist, que no es precisamente barata. Así que es un ingreso con el que cuentas, nada más, al margen de los anuncios. Pero claro, ahí está tropezando. Hace unos días informaron que a finales de este mes lanzarían el nuevo servicio de suscripción. Lo dijeron que iba a ser para el próximo día 29, es decir, para la semana próxima. Un servicio de suscripción que costaría $7.99, vamos, $8 por redondear. Pero ayer informaron que lo suspendían de forma indefinida. Claro, de nuevo un bandazo. Os preguntaréis por qué. Bien, pues al parecer algunos usuarios estaban adquiriendo ya los tic azules, estos que estaban a la venta por $8, para suplantar identidades de famosos y de empresas. Vamos, que dos pagaban $8 y podían poner pues a su propia empresa a caldo dentro de verificada, teniendo en cuenta que cualquiera que navega por Twitter y ve un tic azul sabe que detrás hay alguien verificado, alguien a quien le han consultado el pasaporte, vamos, pues eso creaba muchísima incertidumbre. Así que nada, Elon Musk se ha visto obligado a echar para atrás, asegurando que volverán con esto en cuanto hayan refinado el sistema, algo que todavía no han hecho. Han hablado también de emplear 2 colores distintos, para empresas y para individuos. En fin, como podéis ver, un poco caótico todo. En lo que sí se ha movido rápido Elon Musk ha sido la reducción de costes. Esto hay que reconocérselo. Ha reducido el personal a la mitad. La compañía, como os decía antes, tenía 7.500 empleados a tiempo completo a principios de 2022, frente a los 5.500 del año anterior. Vamos, que la empresa perdía dinero a expuertas, pero a pesar de todo, los anteriores directivos seguían contratando personal. Los despidos, que han sido casi 4.000 personas, 3.700 y pico, podrían ahorrarle a la compañía aproximadamente 850 millones al año, ya que los empleados que se van ganaban, según ha reconocido la empresa, un promedio de $230.000 al año, que es un dineral, son sueldos bastante altos, no tanto para los estándares de Estados Unidos, pero vamos, que es un sueldo alto. A muchos no ha hecho falta ni despedirles. Se han ido sin más, por el mal ambiente, porque desaprobaba la nueva dirección, bueno, porque Musk les ha pedido, que también lo ha hecho, trabajar mucho más, trabajar incontables horas para quedarse, y algunos no estaban dispuestos y se han marchado por su propio pie. Otro problema de la empresa
es su deuda, que es muy elevada, y los altísimos intereses que tiene que pagar por ella. Las calificaciones crediticias de Twitter, que estaban por debajo del grado de inversión antes de la compra de la empresa por Musk, han ido a peor, se han deteriorado todavía más. Moody's, por ejemplo, esto fue el 31 de octubre, rebajó la calificación de Twitter de B1 a B1 desde BA2, y eso es una caída de 2 escalones. Y el SIP, que es otra agencia, el 1 de noviembre, un día después, la rebajó de B negativo desde BB positivo. Esto es una caída de 5 escalones. El panorama, como vemos, no es muy alentador, y eso podría resultar en una declaración del capítulo 11, del que os hablaba antes. Si Twitter se declara en bancarrota, como Musk advirtió el otro día en una reunión, su inversión desaparecería porque los accionistas son los últimos en cobrar cuando una empresa se reestructura. La recompra de deuda de los prestamistas con un gran descuento ayudaría a la empresa a reducir la carga de la deuda y los intereses. Lo que ya no podrán, evidentemente, es emitir más deuda. Podrían también convertir parte de la deuda en capital, tanto del propio Musk como de los inversores externos, pero claro, estos solo afluirán si Musk les presenta una reconversión del negocio creíble y viable a largo plazo. Convertir la deuda en capital permitiría a la empresa generar cash, es decir, generar efectivo. Musk está predicando con el ejemplo, Se ha deshecho de 4.000 millones en acciones de Tesla para sostener Twitter. Si el plan tiene éxito, la empresa podría volver a ganar dinero en el medio plazo, amortizar la deuda que le quede y volver a cotizar en bolsa. Pero eso es solo una posibilidad. La otra es que Musk quiebre la empresa y termine convirtiéndola en otra cosa distinta. En estos momentos las apuestas están 1-1. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que está en Frankfurt y que me pide opinión sobre lo que ha hecho la selección iraní en el Mundial de Qatar. Hola Fernando, me gustaría escuchar tu opinión al respecto de lo que ha sucedido hoy durante el Mundial de Fútbol, y es que la selección iraní ha decidido no cantar el himno nacional en respuesta pues, a la situación actual que vive Irán, y quizá ver esta noticia en el contexto del Mundial de Qatar, en el que, por ejemplo, las selecciones, digamos, de los países occidentales han decidido no portar el brazalete multicolor que representa, pues, digamos, a la diversidad de opiniones y de ideas y de formas de entender la sexualidad que existen en el mundo, porque la FIFA ha decidido imponer una serie de sanciones que todavía no sabemos en qué consisten esas sanciones, pero realmente han debido de ser muy fuertes cuando las propias federaciones han salido diciendo que, bueno, que no van a hacer ese acto. En fin, me parece que en todo este tipo de acontecimientos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, son acontecimientos en los que la política sí tiene un lugar, ha tenido siempre un lugar, y me parece realmente infantil pensar que se puede separar una cosa de la otra. Creo que no le hacemos ningún favor al mundo del fútbol llevando un Mundial de Fútbol a Qatar, igual que tampoco le hacemos ningún favor al fútbol, y ya podemos hablar del fútbol español, llevando, por ejemplo, la final de la Supercopa a Qatar solamente porque los participantes vayan a ganar más dinero. El fútbol son la gente, el fútbol se entiende solo desde la base, y así, de esta manera, pues lo único que estamos haciendo es perdiendo afición. Muchas gracias y un saludo a todos. Pues no sabía esto que nos cuentas de la selección iraní, Rafael. No estoy siguiendo el Mundial porque el fútbol me aburre soberanamente. Un partido de fútbol es el mejor camino para terminar después de hora y media con la cabeza caliente y los pies fríos. Pero vamos, lo que han hecho los futbolistas iraníes, ya que me lo cuentas, me parece muy valiente por su parte. Supongo que ahora tendrán que pagarlo de vuelta a Irán, de un modo u otro, porque ese régimen no se anda con chiquitas, con los disidentes. Respecto al Mundial en sí mismo, lo comentaba en una contradirecta hace un par de semanas. Lo que hay que preguntarse es por qué se está celebrando en un país como Qatar, que es una dictadura y que además es un país diminuto. Qatar es una península en el Golfo Pérsico, una península de unos 10.000 kilómetros cuadrados, pero pequeña. Pero es que la práctica totalidad de los cataríes viven en Doha, porque el resto es un desierto implacable y deshabitado. Echad un vistazo en Google Maps y lo veréis. Estuve mirando hace unos días en el periódico las sedes, porque dije, bueno, un país tan pequeño, ¿dónde van a jugar, no? Y resulta que están todas juntas en la ciudad de Doha.
Algo así como si, no sé, se celebrase el Mundial en Madrid y USSD repartidas por la ciudad. Aquí estarían más separadas, eso sí, porque Madrid es sensiblemente más grande, bueno, infinitamente más bonita que Doha. Recuerdo en el Mundial de Alemania de 2006, que me pilló aquel verano en el país, en Alemania, había partidos en todas partes. Había partidos en el Olympiastadion de Berlín, en el Allianz Arena de Múnich, en el estadio Daimler de Stuttgart, en Hamburgo, en Leipzig y en no sé cuántos sitios más. El ambiente mundialista, lo recuerdo perfectamente, se respiraba por todo el país y se vivía como una fiesta. El Mundial fue, creo que finales de junio, principios de julio, y era pues el mejor momento climático de Alemania. Hacía un tiempo de verano estupendo. Al final creo recordar que en aquel Mundial no ganó Alemania, ganó Italia. Sí, creo que fue. Alemania no ganó seguro, creo que ganó Italia el Mundial y los alemanes se lo tomaron fatal. Les dije que no le diesen importancia, que el fútbol era una pérdida de tiempo, que el orgullo verdadero de Alemania era la Filarmónica de Berlín, que esa es la verdadera selección alemana, no unos jovenzuelos malcriados y semianalfabetos dando patadas a un balón, bueno, y dándose patadas a ellos mismos también en el campo, mientras sacan lo peor de la gente en los estadios. Así que bien mirado. Lo suyo es que algo tan ordinario como un mundial de fútbol se celebre en países ordinarios, como Qatar, organizado por la ordinariez personificada que es la FIFA. Bien, seguimos con Paco, que es de Murcia, y que pregunta por Macarena Olona. Me gustaría conocer su opinión sobre la cumbre que se ha celebrado este fin de semana en Jerez alrededor de la imagen de Macarena Olona. Se ha celebrado una cumbre de partidos liberales conservadores en una finca conocida de Jerez alrededor de la imagen de esta política. Me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias por su programa. Pues no conocía eso que me cuentas de Macarena Olona en Jerez. Ha debido pasar muy desapercibido en la prensa porque ni siquiera lo he visto. Pero bueno, viene a confirmarnos que la ruptura con Vox de esta mujer ya es absoluta y no tiene vuelta atrás. De Macarena Olona creo que ha cometido un suicidio político en toda regla, porque en Vox tenía gran futuro. Era portavoz parlamentaria y luego se la llevaron de número 1 en Andalucía. Supongo que le reservarían algo importante en el futuro. Lo que ya no sé es qué pasó ahí, porque yo con políticos procuro no juntarme. Algún colega de oficio me ha contado alguna que otra cosilla, pero son simples rumores sin confirmar. A mí la rumorología no me gusta nada, y la conozco bien porque es lo que más abunda y lo que más circula en Madrid desde siempre. En fin, espero que esta mujer encuentre su sitio. Es abogada del Estado, así que no le faltará un plato de comida que le pondrá al contribuyente encima de la mesa en el caso de que con el politiqueo le vaya muy mal. Eso sí, no creo que a ella le vaya a ir bien en su nueva aventura, sea la que emprenda, su nueva aventura política. No por nada, sino porque la política es muy cara. Necesitas muchísimo dinero para poner en marcha un partido y a veces ni siquiera basta con eso. El espacio que quiere ocupar ya está ocupado por su anterior partido, por Vox, cuya emergencia es casi milagrosa. Vox se fundó, que a veces se nos olvida, en enero de 2014, a la vez que Podemos, y no consiguió sacar la cabeza hasta casi 5 años después, hasta diciembre de 2018, cuando consiguió 12 escaños en Andalucía. Nadie daba un céntimo por Vox, en el año 2018 todavía estoy hablando, ¿eh? Para eso hizo falta que el PP saliese del poder unos meses antes. ¿Que se produzca un segundo milagro en la misma parte del espectro político? Pues a ver, posible es, pero es complicado. Todo indica además que se va a producir una concentración de voto en las próximas elecciones, es decir, que se va a ir hacia el voto útil, especialmente entre la derecha. Eso deja a nuevos partidos en esa parte del espectro con pocas posibilidades de conseguir representación. Es decir, que por mucho que guste Olona, muchos votantes de derechas priorizarán, de eso estoy seguro, sacar a Sánchez de la Moncloa. Bien, vamos ahora con Esther, que nos habla de la ley del solo sí es sí. Hola Fernando, primero felicitarte por tu programa, especialmente como violinista quiero felicitarte por el del otro día de la vida, bueno, y obra de Beethoven. Siempre es un placer escuchar cómo se ahonda en su figura. Acabo de escuchar tu programa sobre la ley del no es no, como tú dices, y a mí hay un tema que me preocupa de esta ley, y es que haya chicas, haya mujeres que sufran este trauma tan horroroso que es una agresión sexual o un abuso y se vean abocadas a no denunciar precisamente porque con esta rebaja de las condenas se les llega a pasar por la cabeza bueno, como no va a servir de nada, pues ¿para qué hacerlo, no? Porque claro, aparte del horror
de vivir algo así, imagino que no será nada agradable, ni mucho menos tener que recordar y tener que revivir el episodio frente a un policía, frente a un juez, frente a lo que sea, para que luego, al final de todo ese duro proceso, no sirva absolutamente de nada. Y es más, sino que esta falta de posible denuncia sea utilizada por esta gentuza, porque es que no tiene otro nombre, para, bueno, para decir encima que ven que desde que ahí está su ley hay menos denuncia. No sé qué piensa al respecto, no sé si es un miedo irracional mío, puede ser, pero es algo que se me ha pasado por la cabeza mientras escuchaba de, oye, ¿y si encima, además de la rebaja, hace que haya gente que no se atreva a denunciar? Porque no va a servir absolutamente para nada. Porque a la vista está que en muchos casos no va a servir para nada. En fin, dejo esta reflexión. Muchas gracias por tu trabajo y un abrazo muy fuerte. Y por favor, no pares de hacer lo que haces porque es muy necesario y más en estos tiempos. Denunciar una agresión siempre es necesario, Esther, y por supuesto que va a servir de algo. La ley no elimina ni mucho menos las penas por agresión sexual, y esto es importante recordarlo, que no pensemos que es que han quitado las penas por esto, al contrario, lo que ha hecho es variar las horquillas, porque elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, como hablaba yo este lunes con Sergio. De hecho, en algunos casos son incluso más duras que antes. Así que si alguna mujer es objeto de una agresión sexual, debe denunciarla inmediatamente para que se procese y se castigue al agresor. Así que no te preocupes, Esther, que los agresores sexuales seguirán siendo castigados como debe de ser con la nueva ley. Su problema ha sido que al variar estas horquillas, algunos de los que ya estaban condenados por la anterior ley han visto la posibilidad de colarse por un agujero que había dejado esa ley y acogerse a una reducción de condena, porque el legislador, en este caso el Ministerio de Igualdad, no había hecho bien su trabajo, a pesar de que se le había advertido. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla también de la ley del solo sí es sí. El sectarismo, la incompetencia, la prepotencia, la imprudencia y la insolencia son atributos que adornan a los políticos. Ahora bien, mostrados todos juntos a la vez y con tal grado de intensidad, dejan atónito a cualquiera, por más que comulgue con las intenciones o perdone unas formas torpes. Lo ocurrido es otra muestra, para quien quiera verlo, de política real, de la que se nos aplica, de la que se te aplica. Esa que algunos creen que fue una anécdota y otros, por conocer los atributos de los políticos, sabemos que no lo es. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, 23 de noviembre, mañana 24, y habrá contra, por supuesto, pues porque mañana será jueves y los jueves hay contra. Así que hasta mañana, amigos.